el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha la tierra canta,
gracias porque podemos elevar nuestro canto, Señor, y unirnos a ese coro de ángeles que tú tienes ahí, Señor, postrados delante de ti, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, Dios, porque a una sola voz, Señor, a una sola voz, a un solo espíritu aquí en la tierra, Dios, podemos entrar, Señor, ante ti con toda libertad, Señor, con todo gozo en nuestro corazón, con toda gratitud, Señor, a elevar, a decirte, papá, cuán grande, cuán bello, cuán maravilloso, Señor, eres tú, mi Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Vamos, démosle ese aplauso. Aleluya. Grande es tu nombre, Señor. Grande. Nos dejamos con la palabra del Señor en este momento. Prepare su corazón, ¿verdad?, a recibir lo que el Señor tiene para nosotros en este momento, en esta tarde tan hermosa. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga aún más. Gloria al Señor. Más adelante voy a estar orando. Algo que el Señor me pone en mi corazón de esto. Gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres? Amén. Gloria a Dios. Qué tarde más linda nos dio el Señor. Preciosa, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Santo es su nombre, aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Amén, así es. Gloria al Señor. Bueno, vamos a directamente la palabra de Dios. Se puede buscar en el libro de Mateo. Mateo 7:21. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Gracias, Dios. ¿Dicen amén cuando lo tienen? Libro de Mateo 7, verso 21 al 23. Gloria al Señor. Bendecimos a todos los hermanos que nos ven, a los que se conectan siempre con nosotros y a los que hoy por primera vez quizás se conectaron. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Este es el ministerio Jesucristo es el Señor, Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia. Así es que les bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Mateo 7, 21 al 23 dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Vamos allá. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dice así la palabra del Señor, gloria a Dios. Dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí? ¿Usted leyó conmigo? Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, doy la gloria y la honra porque nos has permitido estar aquí en esta tarde preciosa. Así también, Señor, te hemos adorado, hemos creído que el Espíritu Santo nos ha dirigido a pedir como conviene. Le hemos clamado a ti, Señor, en esta tarde, oh Dios, y sabemos que va a haber un fluir grande en este lugar, Señor, y yo estoy seguro de que alguien
quizás se va a apoderar de esta palabra y, Señor, y va a caminar diferente, actuar diferente, hablar diferente, Señor, y a seguir adelante. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Santo, santo, aleluya. Gloria al Señor. Quiero predicar bajo el tema, le he puesto otro tema, la voluntad de Dios. ¿Cómo se llama el tema? La voluntad de La Dios. voluntad de Dios. ¿Usted se ha preguntado alguna vez en su vida cristiana si su vida está caminando bajo la voluntad de Dios? Si usted está haciendo la voluntad de Dios, si tu vida camina como dentro de los planes y estándares de Dios. Yo creo que todos nosotros, sin excepción, como cristianos, sin necesidad de nombrar, ¿verdad?, si una persona está ejerciendo quizá un ministerio o si es una simple oveja. Yo creo que todos nosotros nos hemos preguntado en algún momento de nuestra vida, especialmente cuando hay momentos en los cuales las cosas no están sucediendo como quisiéramos, y nos preguntamos: Señor, ¿estaré haciendo tu voluntad? ¿Mi vida estará caminando dentro de tu voluntad? La voluntad de Dios. Y vamos a trabajar este tema bajo ese título. Gloria al Señor. Aquí en el relato, que es lo que acabamos de leer, es un capítulo, Mateo 7, 21 al 23, y nos relata algo que normalmente nosotros como que no lo entendemos muy bien. Como que en verdad comenzamos a meditar nosotros en este pasaje que acabamos de leer, en el cual muchos creyentes, en el día del juicio, en el día en el cual Dios llamará cuentas a todas las personas, le dirán al Señor: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, y en tu nombre le van a decir muchas cosas. No podemos como entender muy bien este texto, y hasta los hace meditar en lo interior a nosotros mismos, porque tal vez ninguno de los que están aquí, quizá usted sea una persona que no se arrima, o no me arrimo yo, al igual que ustedes, a lo que estas personas le declaran en el día del juicio a Dios que hicieron. Es decir, hicimos milagros, profetizamos, sanamos enfermos. El Señor les dice: no los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que está pasando aquí en este texto? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El por qué algunas personas, aun cuando son personas que aparentemente, estas que se presentan aquí, son personas que ejercieron un ministerio terrenal, ya sea que, por lo que dice aquí, podían ser pastores, podían ser evangelistas, servidores y hasta apóstoles, o cualquier otro tipo de ministerio. Podía ser alguien que tenía una fe bastante grande, ¿verdad? Una simple persona que no tenía ministerio, pero su fe le hacía que podía hacer esos milagros tan grandes. El punto aquí está, la pregunta que nosotros nos hacemos cuando leemos ese texto, el por qué esas personas fueron rechazados, el por qué no calificaron ni para salvarse. Uno dice: pero ¿cómo es posible que personas que aparentemente ejercieron un buen ministerio, un ministerio que
hoy en día sería muy llamativo. Un ministerio que quizá hoy en día una persona que hiciera esto llenaría hasta estadios. Pero va a estar esas personas delante de Dios y el Señor les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, aun cuando hicieron todas esas señales. No sé si usted lo entiende bien esto, pero es difícil de entender. Quiere decir que no podemos nosotros de ninguna manera el dejarnos llevar por el servicio de una persona, como lo veamos, lo que hace, aparentemente hace algo para Dios excelente o bueno. Eso de ninguna manera nos puede a nosotros acá parar la atención y decir: mire qué ungido, mire qué hombre de Dios, mire qué es esto. Porque en el libro de Hechos relata la vida de Simón el mago. Era un mago que la gente decía, engañaba al pueblo, decía a la gente: este es el gran poder de Dios que obra en este hombre. Y era un mago. Normalmente las personas, ¿verdad?, son engañadas y cuando se desconoce mucho de la palabra, de la doctrina, muchas personas son engañadas muy fácilmente. Es decir, el punto aquí es por qué estas personas fueron rechazadas. Les leo lo siguiente. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 8, eso es Jesús diciéndole a Nicodemo: escuche bien porque estamos trabajando, no se le olvide el tema, en la voluntad de Dios. Y ya vamos a seguir con este texto. En Juan 3:8 dice que el viento sopla de donde quiere, dice Jesús. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Estos son, dice, así serán todos los que han nacido del Espíritu, refiriéndose a la vida del discípulo de Jesús. Jesús está diciendo, es decir, pone el viento como ejemplo. Así es movido una persona cuando tiene la presencia de Dios, cuando ha nacido de nuevo. Sabemos de dónde venimos por el mundo, por el pasado, pero nuestro futuro es totalmente incierto. No sabemos hacia dónde nos llevará Dios. No sabemos hacia dónde, qué camino nos tiene destinado el Señor para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Usted se imagina dónde va a morir usted? ¿Usted se imagina los éxitos que usted va a cosechar? ¿Usted se imagina es decir, a dónde va a llegar a vivir usted? ¿Quién va a ver los últimos días suyos? ¿Qué le deparará el destino suyo? Jesús pone ese ejemplo y dice: bueno, van a ser como el viento mis seguidores. Van a escuchan sus sonidos, no saben de dónde viene ni a dónde va. Así son. ¿Cuánto yo me imaginaba hace 20 años que yo iba a estar viviendo aquí? Doña Margarita, con su gran corazón, nos donó. ¿Usted cree que a mí me pasaba por la mente? ¿Usted cree que a mí me hubiera ni siquiera imaginado? Ahora, ¿hacia dónde vamos? Yo no puedo saber si ese es el destino final de nosotros. Porque los que estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a ser movidos a ir a donde Dios nos diga que vayamos, a hacer lo que Dios diga que vamos a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la vida del creyente. Esa es la vida del creyente. Es movido a ir donde Dios dice que vaya. ¿Cuánto debemos de aprender nosotros de la iglesia de Hechos? En donde Felipe, usted puede ir 80 kilómetros a visitar a un eunuco etíope solamente para ganarse una persona y que Dios le diga: mira, hay una persona allá, el Espíritu Santo le habló.
80 kilómetros caminando para ir a formar, a discipular y a bautizar a una sola persona. 80 kilómetros. Y era movido la persona a ir allá. Y dice que cuando Felipe iba de regreso, el Espíritu Santo lo traspuso, es decir, lo trasladó sin que él se diera cuenta. Porque eran movidos, las personas en ese tiempo, los discípulos del Señor, eran movidos a hacer la voluntad del Padre, a ser movidos a lo que el Espíritu Santo les dictara, a lo que el Espíritu Santo, donde había necesidad de Dios, ahí era donde el Espíritu Santo los movía a hacer y ellos obedecían. ¿Quién quisiera ser así? ¿Quién quisiera tener esa sensibilidad auditiva para poder escuchar la voz del Espíritu Santo que le dice: mira, no hagas ese negocio porque te vas a equivocar, no compres ese carro porque está malo el motor, no vayas a abrir esa iglesia porque ahí no va a surgir nada, no hagas esto, no hagas... Pero nosotros, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, que lo que estamos haciendo califica para contar con la aprobación de Dios y que el Señor nos apruebe, no le tomamos en cuenta a Dios aquello. ¿Me están siguiendo? Es decir, estas personas que relata la Escritura eran personas que en su momento se van a presentar al trono de Dios, que se van a presentar al trono de Dios y que hicieron milagros, señales, prodigios, posiblemente ejercieron algún ministerio. Y Jesús les va a decir: ¿saben una cosa? Apártense de mí, hacedores de maldad, ustedes nunca fueron míos, no los conozco, no sé quiénes son, ustedes nunca estuvieron conmigo. Pero ¿cómo si utilizaban el nombre de Jesús para hacer el milagro? Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no hicimos muchos milagros, y en tu nombre hicimos esto y aquello, y comienzan a sacar, a relucir delante de Dios, delante de su trono, esas cosas que hicieron. Y ojo aquí, ¿usted sabe por qué estas personas no calificaron ni aún para recibir el cielo? ¿Usted sabe por qué estas personas, aún cuando hicieron todo eso, no van a recibir ni la salvación? ¿Usted sabe por qué estas personas no son hijos de Dios? Nunca caminaron con Dios, aunque ellos se vestían como hijos de Dios, usaban una Biblia como hijos de Dios, posiblemente cantaban como hijos de Dios. ¿Saben por qué? ¿Quieren oírlo? Porque estas personas no andaban en la voluntad de Dios. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de siempre meditar y preguntarnos: ¿estará mi ministerio dentro de la voluntad de Dios? ¿Estará mi vida, lo que hoy estoy ejerciendo, dentro de la voluntad de Dios? ¿O simplemente seremos como estas personas que utilizaban solo el nombre de Dios? Ojo aquí, porque hoy en día, hoy más que nunca, se puede ejercer un ministerio y que ese ministerio no esté dentro de la voluntad de Dios. ¿Pero cómo? Cuando yo utilizo un ministerio que aparentemente es de Dios, pero para bien mío, para bien propio, para yo poder sacar un beneficio de ese ministerio, ya ese ministerio deja de estar dentro de la voluntad y los planes de Dios. Hoy hay muchas personas en este tiempo que están haciendo negocios con Dios. Señor, las almas tuyas y el dinero mío. Y hay que decirlo. Es decir, es difícil imaginar cómo personas van a quedar alejadas del cielo simplemente porque no se metieron dentro de la voluntad de Dios. Y es que debemos de entender que el hacer milagros no solo
los milagros no solo los hacen los que van a entrar al cielo. Porque Judas hizo milagros. Judas fue en la misión de los 70 y vino gozoso. En tu nombre salían los demonios dando gritos, en tu nombre se sanaban, en tu nombre. Y Judas se perdió. Es decir, que los milagros no es algo, es un hecho para lo cual nosotros debamos de decir, uy, mire, el cielo está con las puertas abiertas para recibirle. Estas personas se presentaron al cielo, pero la puerta al cielo simplemente fue para sacarlos al otro lado y mandarlos al infierno. No profetizamos en tu nombre, Señor. El rey Saúl profetizó también y se perdió. El profeta Balaam, un profeta que se fue por dinero, también se perdió. Él profetizó, le pagaban, amó el precio de la palabra, amó el precio de la predicación, de la profecía. Comenzaron a pagarle por eso y se perdió. ¿Y cuántos otros pudiéramos nombrar que se perdieron de igual manera que estas personas? Saúl, Balaam, Judas, personas que profetizaron, personas que hicieron milagros. Déjame decirte algo. Jesús es el nombre más famoso que nosotros no podamos hoy escuchar. Ese nombre fue capaz de partir el tiempo entre antes y después de Cristo. Es el nombre más famoso que existe, el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? El nombre de Jesús. ¿Qué hizo a Jesús ser el hombre más famoso? ¿Fue el hacer milagros? No fue el hacer milagros. ¿Fue caminar sobre el mar? Tampoco. ¿Saben qué fue lo que hizo a Jesús el hombre más famoso? El que Jesús estaba dentro de la voluntad del Padre. El que Jesús venía a cumplir la voluntad del Padre y no la voluntad propia de Él. La voluntad propia de Jesús ahí, previo a la crucifixión en el huerto de Getsemaní, cuando Él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La voluntad de Jesús era no ir a la cruz. La voluntad de Jesús era no morir. Mas hágase tu voluntad y no la mía. Era no morir. Esa era la voluntad. Esa era la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? Alabe al Señor, porque gracias a la voluntad del Padre, que en los planes del Padre estaba que un día, a través de ese sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario, hoy muchos creyentes de Costa Rica, de Nicaragua, de Centroamérica y del resto del mundo iban a recibir el cielo cuando se mueran. Iban a recibir su heredad gracias a ese sacrificio. Ese sacrificio era el que estaba dentro de la voluntad del Padre. Dígale a su hermano que está a la par, usted estaba dentro de la voluntad del Padre para que se salvara. ¿Usted puede entender lo que es la voluntad de Dios? Es decir, que yo puedo tener un ministerio X personas, no me importa si son miles, o si son 10, o si son 2, iguales iglesia. El cupo de las personas no es de ninguna manera un requisito para decir esta persona sí califica. Esta persona sí califica y tiene el cielo ganado. Ya va directamente al cielo. No.
Jesús dice que muchos en ese día se van a ir al infierno y aún ejercieron ministerios. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? De ninguna manera nosotros queremos que nos pase algo semejante. Imagínate lo duro que es el camino, lo que cuesta santificarse, lo que cuesta negarse al pecado, lo que cuesta perseverar en este mundo actual en los cuales estamos rodeados de enemigos. Y cada vez la iglesia de Cristo es menos. Cada vez la iglesia de Cristo disminuye en lugar de hacerse más. ¿Por qué? Porque ya muchos hermanos han sucumbido ante los enemigos. Muchos hermanos ya han quedado postrados en el desierto. Pero ¿cuánto cuesta caminar para que nosotros un día decir, Señor, de nada valió 5 años, 10 años de creerle a Dios, 20 años y al final dejar todo botado? O aún peor, creer que está haciéndose la voluntad de Dios, pero no es así. Gloria al Señor. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. La voluntad de Dios, todos en su momento, usted, yo, todos los creyentes, de alguna u otra manera, nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Solo que en la gran misericordia de Dios, y como Dios es un Dios vivo, ¿cuántos se alaban al Rey? Como Dios es un Dios vivo, Él habla, Él no es mudo, y Él nos visita, nos reprende por medio de la palabra, y comienza a realinearnos, porque ¿qué sería de nosotros? Personas que en este tiempo, en los tiempos de Jesús, usted ni se imagina que no estaban dentro de la voluntad de Dios. Hubo tiempo en que personas que hoy son calificadas de santísimos, personas que son calificados de intocables, que son intachables, que nacieron sin pecado, y en los tiempos de Jesús, los tiempos bíblicos, esas personas no estaban dentro de la voluntad de Dios. Y se lo voy a mostrar en Marcos 3, Marcos 3, se lo busco, gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Gloria a Dios. Miren lo que dice el verso 31. Dice, ¿lo tienen? Dice, vienen después sus hermanos, los hermanos de Jesús, es decir, medio hermanos, y su madre. ¿Quién era la madre de Jesús? Quiero que lo digan duro. María. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, ¿están leyendo conmigo para que no crean que yo me estoy equivocando? Dice, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. ¿A quién? ¿A llamar a quién? A Jesús. Verso 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Verso 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice aquí? Léalo conmigo. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Estamos hablando de la voluntad de Dios. ¿Qué sucede aquí?
Jesús había echado fuera un demonio, estaba ahí, lo estaban tratando hasta de loco, pero lo más triste de este relato es que Jesús está enseñando. Y hay alrededor muchas personas y Él está enseñando. Pero llega afuera los hermanos de Jesús y su madre María y lo llaman porque querían llevárselo para su casa. Porque decían, está fuera de sí, está loco. Y lo más terrible de esto es, quiero que escuchen, es Biblia pura lo que estamos hablando. Es mirar que aún los hermanos de Jesús y la misma Virgen, la Madre del Señor, en ese momento no estaba dentro de la voluntad de Dios. Porque si hubieran estado dentro de la voluntad de Dios, hubieran estado adentro escuchando sus enseñanzas y no hubiera estado afuera sacándolo para dejar de cumplir lo que Jesús estaba haciendo, que era la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Están escuchando? Esto choca. Yo sé que esto le choca a muchas personas. Esto le choca y le remuerde. Muchos quisieran agarrar esta hoja de la Biblia y quemarla, que no estuviera ahí. Pero ¿cómo? La misma María tenía que estar adentro en el culto, en donde Jesús estaba predicando, y prefirió quedarse afuera cuidando los carros, haciendo cualquier otra cosa. Aún los hermanos del Señor estaban ahí, teniendo que estar ahí escuchando las enseñanzas del Maestro, pero estaban afuera, porque ellos no estaban dentro de la voluntad de Dios. Y ojo aquí lo que dice el Señor. Cuando le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Y aquí hay algo hermoso para usted y para mí, y para todos aquellos que han hecho de Jesús su Señor y Salvador. Jesús dice, ¿y quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y los que hacían la voluntad de Dios en ese momento estaban con Él escuchando la prédica, estaban con Él escuchando sus enseñanzas, estaban rodeados de Él, empapándose de la presencia de Él, y no estaban afuera. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? ¿Cuántos alaban la palabra? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban al Espíritu Santo de Dios? Cristo vive, y a su nombre la gloria. ¿Usted entiende que la muerte y resurrección de Jesús es la gracia más grande que ha venido para todo ser humano, sin excepción? Porque los discípulos nunca volvieron a ser igual. María no volvió a ser igual. Pero todos ellos necesitaron de la gracia de Dios para poder meterse dentro de la voluntad del Padre. Para meterse dentro de la voluntad de Dios hay que nacer de nuevo. Hay que recibir la gracia de Cristo. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y aquí viene algo para usted. Tal vez usted ha pasado situaciones difíciles. Tal vez usted no ha tenido una semana de éxito. Tal vez usted ha tenido una semana como para olvidar. No le han salido muy bien los planes. Pero si usted ha escuchado a Jesús hablar, si usted sigue a Cristo, Cristo no se olvidará jamás de usted. No se olvidará de su familia. No se olvidará de tu vida. No se olvidará de tu casa. No se olvidará de lo que usted necesita. Porque si usted escucha a Jesús y sus enseñanzas, Cristo te va a tratar como su hermano, como su hermana, como su pariente, como su primo, porque eres alguien muy allegado a Él. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Eso es usted para Jesús. La voluntad de Jesús, la voluntad de Dios, eran aquellas personas, no aún aquellas, ni aún sus familiares, ni aún su propia familia la que estaba ahí afuera. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Juan 7:5. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Se da usted cuenta por qué se presentan esas personas, que es el texto principal de aquí, de esta prédica de hoy? ¿Por qué se van a presentar allá en el juicio ante Dios?
y van a esperar de Dios que les dé el galardón, lo que les espera. Pero Jesús le dice, ustedes predicaron, ustedes hicieron milagros, ustedes hicieron muchas cosas en mi nombre, utilizaron mi nombre. El problema es que ustedes no se metieron dentro de mi voluntad. Ustedes utilizaron su ministerio, ustedes utilizaron mi nombre para que la gente los mirara a ustedes, para que la gente los levantara a ustedes, para que la gente los mirara a ustedes y los elevaran a un grado honorífico que a ustedes no les corresponden. Porque el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes, Señor de Señores? Cristo vive, y a su nombre, y a sus hijos, en el nombre bendito de Jesús. El mayor éxito de Cristo aquí en la tierra fue hacer la voluntad del Padre. Es estar dentro de la voluntad de Dios. Y aún Él tuvo que orar. Oraba siempre, después de cada prédica, después de cada enseñanza, iba a orar 4 horas. Aún Él, que era el Hijo de Dios, para ser dirigidos a hacer la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios quizá el que hoy estemos haciendo las cosas que hacemos. Y nosotros debemos de siempre estar autoevaluándolos para poder decir nosotros, ¿estaría haciendo de la voluntad de Dios en mi ministerio, en mi familia, en mi casa, en mi trabajo? ¿Estaría ejerciendo yo la voluntad de Dios? ¿O simplemente quiero que Dios me ponga su sello? Gloria al Señor. Gloria a Dios. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De eso dice Jesús. Se lo leo de nuevo. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, dice el Señor, para hacer, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted y para mí? Amado hermano y hermana que me escuchas, ya estén aquí o estén a otro lado de esa lente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Se ha preguntado usted? Ya sea a nivel espiritual, porque Dios quiere lo mejor para usted y lo mejor para mí. La voluntad de Dios para su congregación, la voluntad de Dios para su pueblo, para su casa. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi trabajo? Porque aún mi trabajo necesita que yo sepa que está dentro de la voluntad de Dios, que no está acaparando el tiempo que requiere la iglesia, requiere la oración, que no me esté despegando yo de aquello. Es decir, Pedro había pescado toda la noche y no habían logrado pescar nada. Y los discípulos ahí no hemos pescado nada. Y viene Jesús y le dice, tiren la red a la derecha, ahí van a pescar. ¿Cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era la derecha. La bendición estaba a la derecha. Pero ellos estaban empecinados en la izquierda, en hacer lo que ellos querían y no lo que Dios quería. ¿Cuántos se alaban al Rey? Nosotros nos levantamos corriendo, agarramos aquello herramienta y tome, y después nos acordamos que no le dijimos al Señor ni Señor, ni que nos guardara de todo accidente. Y tenemos a Dios corriendo detrás de nosotros. Detente, aquí estoy, voy detrás de usted corriendo. Necesito decirte que hoy te va a ir mal, vas a sufrir un accidente, no vayas ahí. Y Dios no nos puede alcanzar porque vamos más rápido que Él. La bendición para los discípulos era a la derecha. Ahí encontraréis. Si hubieran orado 1 hora quizás,
ir al mar a pescar. Es nuestro trabajo. Somos pescadores diestros. Pero aún así, tenemos que poner el trabajo para que nos vaya bien, para que Dios ponga peces en el lugar en donde vamos a tirar la red. Ah, pero no, ellos dijeron seguro, no, somos diestros pescadores, ¿quién nos va a decir nada? Sabemos dónde están los bancos de peces, ahí vamos a ir porque ahí siempre pescamos, y no pescaron nada. La voluntad de Dios siempre va a ser que a usted le vaya bien, que a mí me vaya bien. El problema es cuando yo no tomo el tiempo para decir, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra en este día. Como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros creemos que si dedicamos esa hora orando, esa hora me va a hacer falta. Esa hora me va a hacer falta. ¿Y quién me paga esta hora? Cuando tenemos a Dios, que es nuestro papá, Dios va a pagar triple, 100 veces más según la palabra de Dios. Dijo Pedro, y nosotros no hemos dejado todo lo que esperamos. Esperen 100 veces más, le dijo Jesús. 100 veces más. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante, iglesia? Tratar de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas en estos tiempos se han olvidado del cristianismo, se han olvidado y de la Biblia? Déjela ahí, se me olvidó, no, se me olvidó la promesa, se me olvidó, esto me afecta a mí, me voy a morir, si le agarró a tú, mañana me agarra a mí. Él guarda todas las medidas higiénicas posibles y mire, le agarró a él y mañana me agarra a mí. Pero tenemos promesas de Dios. Se me olvidan cuando no me meto dentro de la voluntad de Dios. Se me olvidan las promesas, se me olvida la palabra, se me olvida que yo soy nueva criatura en Dios, se me olvida que Dios preparó el camino en que íbamos a andar de antemano para que anduviéramos en Él haciendo las obras de Dios. Se me olvida que estoy cumpliendo un propósito aquí que no se va a terminar hasta que Dios diga, ven acá, Víctor, ha llegado el momento de traerte aquí, no antes. Esto no es porque usted se cuide más o menos. Esto es hacer la voluntad de Dios. Y quiero orar por esto ahorita, porque el Espíritu Santo me decía algo. Y quiero que he estado a punto de orar por esta situación y se los dije, después de la oración lo hacíamos. Pero me imagino que alguien va a tomar esta palabra de los que nos están viendo. Y también va a ser para ellos, porque esto me lo decía el Espíritu Santo un día de estos que estaba orando. Y meditaba yo esto, y tiene toda lógica como cristianos que somos. ¿Cuántos de los que están aquí son creyentes? ¿Cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su familia, para usted, para su casa? ¿Puede usted dejarle a cargo su vida a Dios? Le confesamos a Cristo nuestras vidas. Toma mi vida, te pertenece. Mentiras. Ni el 1% de nuestra vida le pertenece al Señor. Los discípulos, a excepción de Judas, que se perdió, fueron hombres que hicieron la voluntad de Dios. Antes, sin el Espíritu Santo, estaban haciendo su propia voluntad. Pero una vez que ellos reciben el Espíritu, se meten dentro de los planes de Dios, se meten dentro de la voluntad de Dios. Y ninguno se murió de hambre, ninguno se murió de COVID, ni de gripe, ni mordido por una serpiente. ¿Saben por qué? Porque tomarán en las manos serpientes y nada os dañará. Y si bebieren cosa mortífera, tampoco les dañará. ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Cuántos quieren esta promesa? Hacer la voluntad de Dios. Es lo que Dios pretende de nosotros. Está mi vida dentro de la voluntad de Dios. A mí no me interesa si el mundo se me viene encima.
Si todo el mundo, mientras que yo esté dentro de la voluntad de Dios, a mí no me interesa el resto de personas. A mí no me interesa. Ya vendrán cuando vean que el plan de Dios se está cumpliendo en mi vida a cabalidad. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? El Señor dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Jesús vino con un propósito y ese fue el mayor privilegio para el Señor, pero eso lo hizo a Él el triunfador que fue, el hombre más famoso. Y aún sus discípulos, en este momento, son los hombres más famosos. Tan famosos que la fama de ellos les va a acompañar por una eternidad. Por eso la nueva Jerusalén, la ciudad de oro que va a descender del cielo, las puertas llevan el nombre de cada uno de ellos. Imagínate, una perla inmensa que tapa la puerta y ver que ahí dice Pedro, el pescador, el hombre que dejó su trabajo para hacer la voluntad de Dios. Porque los famosos para el cielo, para la eternidad, son aquellos que se meten en los planes de Dios a hacer la voluntad de Él. Dios levanta pescadores, albañiles, carpinteros, para hacer su voluntad. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, como cristianos, como iglesia, meternos dentro de la voluntad de Dios? ¿Cuántos alaban al Rey? Termino aquí. Gloria al Señor. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es decir, que usted tiene que santificarse. Tiene que santificarse, tiene que en estos tiempos orar más. Saber que Cristo está a las puertas. Orar. Meterse más en comunión, adorar más al Señor. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Eso dice 1 Tesalonicenses 4:3. Segunda de Timoteo 3:5 dice que muchos en aquel día, ¿verdad?, que iban a venir. Pablo le dice a Timoteo que muchos tendrán apariencia de piedad. Pablo le manda a Timoteo que se aparte de esos. Son personas que se van a perder. De esos que hablamos en este texto, en esta prédica. Quiero finalizar aquí y quiero orar por usted. Y quiero orar por algo que el Espíritu Santo me decía. Voy por concluir esta prédica hasta aquí. Y quiero hacer una oración por usted. ¿Cuántos de los que están aquí le creen a Dios? Amén. Los demonios creen y tiemblan. Usted tiene que tener fe, convicción de lo que es usted en el Señor. De que las promesas de Dios usted no se las merece, ni yo me las merezco. Pero son mías y son suyas. Son para usted y son para mí. Porque usted, como hijo de Dios, no por mérito propio, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, usted es galardonador de esas promesas. Y termino aquí. ¿Cuántos de los que están aquí oran por la comida? ¿Han visto todo creyente orar por la comida? Oran, Padre, santifique esta comida. ¿Es santificada esa comida? ¿Para qué oran por la comida? ¿Para qué? Para que no caiga mal a su estómago, para que le sopla en realidad el propósito para el cual usted la va a ingerir. Quiero llevarlos a esto que el Espíritu Santo me decía. Oran por la comida. Dice el texto de Marcos 16, dice
Y si bebieren cosa mortífera, nada los dañará. Usted ora por la comida porque usted, si algo le va a dañar, la palabra santifica esa comida. ¿Cuántos de aquí me están siguiendo y están creyendo? ¿Cuántos creen que la comida es santificada por la oración y la palabra? Ahora, esto me lo decía el Espíritu Santo y esto va solo para aquellos que le creen a Dios. Y esto va porque, ¿recuerdan el 25 de diciembre que el Señor me dijo, dales esta palabra del Salmo 91 de que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente y que las promesas de Dios son para ellos? Bajo sus alas estarán seguros. Y el Espíritu Santo me decía esto y se las di. Yo no sabía que se iba a desatar una pandemia, pero ninguno de los de iglesia que yo estoy, ninguno le ha dado el COVID-19. Amén. ¿Cuántos se alaban al Rey? ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Gloria a Dios. Porque Dios me lo dijo antes de que se diera. Porque esa es la bendición de los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos le creen a Dios que Dios puede bendecir a través de un siervo? Amén. Gloria a Dios. Dios me lo dijo, yo le creo a Dios. Amén. Ahora, si bebieren cosa mortífera, nada les va a dañar. Y el Espíritu Santo me decía, es que a Dios no le agrada lo que la persona ingiera, lo que la persona coma, lo que la persona entre a su cuerpo, aquello por lo cual no está orando, no está santificando todo. No lo está santificando, no le está agradeciendo a Dios. Y aquí viene la palabra. Y hasta ahora lo suelto y voy a orar en base a esta palabra. Y me decía el Señor en oración, ¿has orado por el oxígeno? ¿Has orado por la atmósfera en que se mueve tu pueblo? ¿Has orado por la atmósfera de la iglesia? Eso me lo dijo el Señor. ¿Has orado por lo que ellos respiran? Porque la pandemia entra por la nariz suya. Amén. Y así como oras por tu comida, tienes que orar por ese oxígeno. Tienes que orar por ese aire que respiras. Y voy a orar por usted, toda persona que le crea a Dios, porque usted no va a salir afectado. Esa persona que me ve no va a salir afectada de ninguna manera. Si usted le cree a Dios, usted tiene que tomar esta palabra. Y voy a orar porque la atmósfera que usted se va a mover será un aire purificado por medio de la palabra. Porque a Dios está de acuerdo que lo que entra en usted sea santificado, sea purificado. Y el aire mismo en este tiempo necesita ser purificado, ser filtrado a través de la oración. ¿Cuántos alaban al Rey? Quiero que cierre sus ojos. Dios de la gloria, en el nombre bendito de Jesús, vengo enviando una palabra no solo para esta iglesia, porque tú tenías determinado que alguien se iba a empapar de ella, alguien iba a tomar esta promesa. Hoy, Señor, hoy Dios, tú envías palabra para tu pueblo, para tu iglesia, esas personas que le creen a Dios, que dicen ninguna plaga tocará mi morada. Esas personas que digan ninguna plaga entrará por la boca a alojarse en mi estómago. Esas personas que creen que ninguna plaga de COVID entrará por mi nariz a través del oxígeno. Y hoy envío palabra para que el aire sea limpiado. Están moviendo los hijos de Dios, en donde se está moviendo la iglesia de Jesucristo. Ese remanente que le cree a Dios, ese remanente que confía en sus promesas. Hoy el aire se ha limpiado, las promesas se hagan llegar a nuestro corazón para poder creer en ellas, abrazarnos a ellas y decir, esta es la herencia de los hijos de Dios. Hoy la atmósfera es limpiada. El aire es purificado y filtrado por el Espíritu Santo. Hoy lo que usted va a respirar de aquí en adelante, bajo el nombre de Jesucristo está.
Y ese aire que va a entrar a tus pulmones va a ser un aire purificado, va a ser un aire filtrado, va a ser un aire puro y limpio. Diga usted, acepto, Señor. Acepto, Esta Señor. palabra es para mí. Esa palabra es No para mí. temeré No temeré. a un millar de hombres que se levanten contra mí, ni a un ejército destructor que se levante, Ni un ejército de porque caerán 1000 a mi izquierda y 10.000 a mi derecha, pero a mí ninguna plaga tocará mi morada. Y yo lo creo como hijo, como hija de Dios. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? A Cristo sea la gloria. Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Alábelo. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Y a su nombre. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Tengan una semana de bendición. Recuerden el tema, la voluntad de Dios. Gloria a Dios.